en este nuevo tema que son funciones, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, una definición muy importante. Primero, ¿qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados en las cuales no se repiten los primeros elementos, o por lo menos los dos primeros de un conjunto de pares ordenados, los dos primeros pares ordenados, los primeros elementos no se tienen que repetir, o simplemente, como dice aquí la definición, conjunto de pares ordenados en el cual no se repiten los primeros elementos de un conjunto de pares ordenados, ¿no? Ahora bien, eh, en forma práctica también podemos decir, son todos los números o todos los valores reales que puede tomar, ¿no? Ese par ordenado, ¿no? O perdón, que todos los números que pueda tomar una función para que nosotros podamos generar o se pueda verificar una función. ¿Qué más? ¿Qué más debo saber? Quiero que observen lo siguiente. En forma práctica muchas veces nosotros tenemos, dice, pero no entiendo todavía. Yo tengo aquí una función cualquiera, que voy a poner así, un f de x como, o voy a utilizar lo que yo tengo aquí, vean. Pongo un par ordenado, cualquiera que fuera, por ejemplo, un a, b, o, o un 3,5, o vamos a ponerlo así, un 7,8, así, ¿no? Ya está. Vamos a suponer que esto sea nuestro par ordenado, de una función cualquiera, ¿no? De una función cualquiera. ¿Qué más ahora? Yo digo, según la definición, para que sea una función, solamente tengo que saber que estos primeros elementos no se tienen que repetir. Y con eso, pues ya sé que es una función. Y listo, así de sencillo. Pero alguno dirá, pero mira, estos son pares ordenados. ¿Y qué pasa si me dan un gráfico? Ya no tengo estos valores. ¿Cómo me doy cuenta? Ahora vean. Primero, antes de eso, ¿cuándo no será una función? En este ejemplito sabemos cuando aparezca de esa manera, decimos, si no se repiten los primeros elementos, entonces significa que es una función. Ahora, ¿cuándo no es una función? Vean lo siguiente. En este caso, si yo les presento de esta manera, vamos a borrar esto de aquí y voy a ponerlo esto. Si yo tengo este conjunto de pares ordenados, 3,b, 3,5, 7,8. ¿Qué dice la definición? Dice que no se puede repetir, pero acá se está repitiendo, vean. Entonces significa, pues, que no es una función. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, esto no es una función. Ahora bien, ¿qué más quiero que entiendan de esta parte? Cuando nosotros tenemos así una función cualquiera, cuando nosotros decimos, esta es una función cuya única variable es x, todas las funciones, ¿no? Ya sea f de x, ya sea g de x, ¿no? G de x o h de x, y así sucesivamente, toditas están representadas por mi variable dependiente. Mi variable dependiente es y, ¿no? Entonces, vean, todas las funciones, ¿no? Todas las funciones en absoluto, cuyo en este caso, mira, lo que sí tienes que tener mucho cuidado, porque cuando me dicen aquí, es una función, un f de x significa, es una función cuya única variable en este caso es x. Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa si me dan así, por ejemplo? Me dicen un f de z. Significa, tengo una función cuyas variables serán z, de esta manera. Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa con la x? ¿Qué pasa si yo tengo una x ahí mismo? Yo tengo así, vamos a suponer que fuera así, de esta manera.
Aquí me dice que mi única variable es z. Entonces, aquí tengo la función, mi variable z. ¿Qué será x entonces? X para nosotros se está comportando como una constante, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos de esta otra forma, vamos a expresarlo así. Si yo tengo, por ejemplo, ustedes deben haber visto muchísimas veces, siempre van a encontrar así un f de x, o van a encontrar así de esta manera, vean, f de x, o también van a encontrar una y. Entonces, fíjense, normalmente, ¿qué hacen? Ustedes se encuentran de esta forma, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, un trinomio simplemente sencillo, pero aquí yo estoy diciendo de que mi variable, estoy asumiendo, fíjense, estoy asumiendo esto, de que mi variable es x, ¿no? Entonces, por eso, vean, todas mis variables aquí son x. O de lo contrario, pues tienen que especificarte como está acá, ¿verdad? Entonces, ¿quién es 8? El 8 simplemente es una constante porque las únicas variables que yo tengo es x, ¿no? De esa manera. ¿Se dan cuenta? Eso, por una parte. Ahora, como les decía, quizás algunos se están preguntando, pero ¿y si yo tengo un gráfico, cómo sé que es una función? Ustedes lo que tienen que hacer es tener en cuenta lo siguiente. Aquí voy a dibujar, voy a poner tres dibujitos. Eh, Vamos a agrandarlo un poquito más para que lo vean. Cuando ustedes tengan un gráfico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vean, cuando ustedes tienen un gráfico, dice, yo quiero saber, cuando es un gráfico, quiero saber si es o no es una función. Vamos a hacer aquí tres gráficos para que ustedes lo vean, ¿no? Aquí vamos a poner otro más. Vamos a poner, ahí lo tengo. Aquí en el primero, vamos a suponer que me pueda salir a una recta. Le pondremos aquí, una recta. Ahí lo tenemos. Aquí pondremos la gráfica de un radical, que es de aquí, así más o menos. Y aquí le pondremos una parábola. Ahí está, una parábola. Aquí tengo una recta. Ahí, por ejemplo, esto es lo que ustedes están observando aquí, les va a generar cuando nosotros tenemos un gráfico de una función radical. Esto es de una función cuadrática y este simplemente es de una recta, ¿verdad? Una línea recta. Ahora bien, yo digo, así como está, quiero saber si es una función. ¿Cómo sé para saber si es una función? Vean, yo digo, primero, la definición dice que si se repiten los primeros elementos, entonces deja de ser función, ¿verdad? Yo voy a trazar, fíjense, en forma práctica, una recta perpendicular al eje X, como pueden observar aquí. ¿Mm? Pero ahora yo digo, pero no entiendo todavía. Yo digo, acá vean, yo voy a poner aquí, voy a graficar estos dos puntitos, ¿no? Voy a ubicar esos dos puntos. A ver, le pondremos un color ahí rojo. Vamos a suponer que esto sea un 2. Vamos a suponer que esto sea un 1. Y vamos a suponer que esto sea un, un 3. Ahora, si yo quiero ubicar, ¿m? Si yo quiero ubicar un punto, vean, este puntito, ¿m? Primero en el eje X vale 2 y en el eje Y, ¿cuánto vale? Vale 1. En el eje X para este otro vale 2 y en el eje Y vale 3. Así, ¿no? De esta manera. Entonces ahora, nosotros decimos lo siguiente, vean, yo voy a ubicar este punto. Primero voy a ubicar este puntito. Este punto para mí será, ¿cómo se ubica? Primero pongo el que está en el eje de las X
En este caso será 2. Y luego el que está en el eje de la Y. En este caso es 1. Ya está. Ahora, ¿qué más? El otro punto. Primero busco en el eje de las X, que es 2. Y luego busco en el eje de las Y, que es 3. Ahora, como pueden observar, vean qué ocurre. Que en este gráfico se repite el primer elemento 2 y el primer elemento 2. ¿Qué dice la definición? Que no se pueden repetir los primeros elementos. Como esto se repite, entonces yo digo, esta función, o perdón, esta gráfica simplemente no es una función, ¿no? Entonces, simplemente será pues una relación, ¿no? Que es la correspondencia biunívoca entre dos pares ordenados, ¿no? O entre ambos valores. Entonces, fíjense, yo digo, no es una función. Ahora, en forma práctica, ¿cómo te das cuenta que si eso no es una función, haces algo muy sencillo? Vean, simplemente lo que tú vas a hacer es esto, ¿no? A todo gráfico que tú ves aquí, tú le trazas una recta perpendicular al eje X, ¿no? El eje X lo tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos nuestro eje X y aquí tenemos nuestro eje X, ¿no? Ahí. Tú trazas una recta perpendicular y vean lo que va a ocurrir. Yo trazo una recta perpendicular al eje X. Ahora, si esta recta perpendicular corta a la función en un solo punto, como pueden ver acá, vean, aquí a la recta, corta en un solo punto, lo estoy poniendo así grande, corta en un solo punto quiere decir que es función. Alguno dirá, solo trazo uno. Tú puedes trazar las rectas perpendiculares que tú quieras y fíjense, siempre va a cortar en un solo punto, vean. En un solo punto, en un solo punto, en un solo punto y en un solo punto, ¿no? Ahora, en cambio aquí, miren, nosotros tracemos todas las rectas perpendiculares que queremos al eje X y siempre a este gráfico, pues va a cortar en dos puntos, vean, en dos puntos. Entonces yo digo, simplemente, pues no es función. Voy en el siguiente. Aquí también, de la misma manera hago, y en todas ellas pues corta en un solo punto. Vean, en un solo punto. ¿Se dan cuenta? Entonces yo digo, esto es una función, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, ustedes en forma práctica, pues dicen, ya sé cómo definir o cómo se dice una función. Veamos, creo que tengo aquí algunos gráficos. Si nosotros, a ver, veamos, creo que tengo aquí. Ah, aquí lo tengo, vean. ¿Mm? De la misma manera, vean aquí. Yo tengo acá, yo digo, quiero saber si esto es una función. Yo trazo rectas perpendiculares, aquí ven. Corten en un solo punto, ya lo hemos visto hemos visto el gráfico anterior, lo de la línea recta. Aquí también, esto es una hipérbola, por ejemplo, miren. De la misma manera, ¿no? Y fíjense, en un solo punto, aquí tengo la parábola también. Aquí también tenemos, fíjense, esta es la de un radical. Esto, por ejemplo, ustedes van a ver todo el tiempo. Esto de acá, por ejemplo, es una parábola que va a estar expresada de esta manera. Siempre que ustedes se encuentran de esta manera, siempre van a tener una parábola. Aquí, cuando ustedes encuentran una raíz, pero, fíjense, solamente con, esto es el radical que viene del origen. Esto siempre me va a salir un radical y alguno dirá, pero ¿y qué pasa si es negativo? Lo mismo que para el otro. ¿Qué pasa si yo tengo un menos raíz de x? ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, positivo hacia arriba. Por si acaso, esto es porque está en el origen. Y de esta manera, negativo hacia abajo. Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa si yo le agrego aquí un más 2, por ejemplo? ¿Cómo lo grafico? Fíjense, simplemente tú le vas dando valores, ¿no?
pones así tu tablita y le vas dando valores, ¿no? Para X y Y. Yo digo, para X0, yo reemplazo, para X0, ¿qué me queda? Y vale 2. Para X1, ¿cuánto vale Y? Para X1, raíz cuadrada de 1 es 1, 1 más 2 será 3. Y así le voy dando valores y solito me va saliendo. Mira, ahora observen esto. Para este gráfico de aquí, observen para esto. ¿Qué dice? El par ordenado 0,2. Aquí tengo el 0, 1 y 2. Aquí tengo mi primer punto. ¿Cuál será el otro? 1,3. Aquí tengo el 1 y el 3 estará aquí. Y así yo le voy dando valores y lo único que va a cambiar va a ser la posición. Mira, aquí estaba en 0, ha subido al 2. ¿Sabes por qué? Por este término independiente, por este coeficiente que tenemos acá. Si me hubieran dicho -1, esto mismo hacia abajo, -1, y aparece así de esa manera. ¿Se dan cuenta? Pero cuando es raíz de menos, raíz de cuadrada de menos raíz de x, entonces, fíjense, va a ir hacia abajo. Y nosotros podemos ir jugando con los diferentes tipos que se van apareciendo. Lo mismo ocurre acá. Vean, esta parábola que está en el origen, pues siempre me va a salir de esta manera. ¿Mm? Y como en otro caso, ya vamos a ver cuando vamos a tener que despejar y todas esas cosas. ¿Y qué pasa si esto estuviera así con un -1? Fíjense, esto está en el origen con 0. Como acá dice -1, simplemente lo arrastro hasta abajo. Y esto será mi parábola, mi nueva parábola, con -1. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasa si esto fuera negativo? Si yo tuviera así menos, y vamos a ponerle aquí un más así, ¿no? O el valor que tú quieras. Cuando es negativo la parábola, lo único que tú vas a hacer en forma práctica, esta te va a salir así, hacia abajo, de esa manera. Pero alguno dice, pero acá dice +1. Ah, entonces, lo que acabo de graficar está en el origen. ¿Cómo me dice +1? Simplemente lo voy a recorrer una unidad. Entonces, ¿cómo me va a quedar? De la siguiente manera. Aquí estaba en el origen, ahora le subimos una unidad. Así. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy jugando? Entonces, en conclusión, cada vez que aparezca una recta simplemente será una función lineal. Cada vez que aparezca una función cuadrática te saldrá una parábola. Si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, pues hacia abajo. Cuando tú tienes un denominador, en algún momento seguro les va a salir así como 1 sobre un X, digamos así, ¿no? Y aquí también igual podemos variar. Cuando aparezca de estas formas, te va a salir una hipérbola. Cuando yo tengo así, te va a salir siempre un radical. Y de acuerdo a lo que tú vas cambiando, te van generando los valores a la derecha, puede subir hacia arriba, puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo. Si la raíz es negativa, fíjense, sale así, hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Estos son los gráficos comunes que tú siempre vas a tener en todas las funciones que se te van a presentar, ¿no? Generalmente vamos a tener este tipo de funciones, ¿no? Que van a ser los más comunes. Volvamos ahora. Ahora, ¿qué más? Dentro de lo que nosotros ya vemos, ya sabemos que es una función, y ahora vamos a ver qué tipo de funciones vamos a tener, ¿no? Dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, tenemos las funciones explícitas, las funciones implícitas. ¿Quiénes serán las explícitas? Pues simplemente vean, aquel que nuestra variable dependiente esté en función de toda la variable independiente, como pueden observar. Y alguno dirá, pero ¿y qué pasa si yo tengo solamente así? ¿Qué pasa si yo tengo solamente así? Cada uno en forma específica, ustedes van a encontrar, ¿cómo se llama esto? Una función constante. ¿Cómo se grafica esta función constante? No solamente puede ser y, puede ser también x, ¿verdad? Yo lo pongo así, por ejemplo, ¿no? Cualquier valor. Algunos dicen, pero ¿y ahora cómo grafico eso? Pues lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Lo tienes aquí. Tenemos nuestros ejes, eje X y eje Y, y voy a graficarlo. Vean, yo digo,
vamos a... El 3 vamos a suponer que esté por aquí. El 2 por aquí. Entonces yo digo, primero, x igual a 2. Entonces el x igual a 2 será la que tenemos acá. X igual a 2. Esa es mi función constante. Y igual a 3, vamos a ponerle aquí, que aquí está el 3, ¿no? Y igual a 3, pues será en forma horizontal. Esto será, entonces, vean, x igual a 2 y, y aquí y igual a 3, ¿no? De esta manera. ¿Se dan cuenta? A veces por estas cosas pequeñitas uno comete un montón de errores. Funciones constantes. Y no solamente esto. Dentro de las funciones explícitas tenemos funciones constantes, logarítmicas, hay las funciones inyectivas, subyectivas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada uno de ellos y hay algunas que son un poco más complejas. Bueno, no son complejas, sino que a veces en la definición pues hay que entenderlas bien, que son algunas funciones especiales, se les denomina, por ejemplo, como la función entera, función signo, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Nos vamos a encontrar, pero vamos poco a poco. Primero, nosotros estamos aquí con las funciones explícitas, como les decía, esta será su forma. Vean, f de x, g de x, h de x, lo que fuera, siempre lo vamos a representar por esta variable dependiente que es y, en función de una sola variable. Lo mismo tengo aquí, vean, una función logarítmica, todo en función de una sola variable. Ahora quiero que vean lo siguiente. Dentro de las funciones implícitas, vamos a tener esta forma. Alguno dice, ¿pero por qué así? ¿Sabes por qué? Porque X y Y, ambas, pueden estar distribuidos en diferentes lugares. No como en las explícitas. Miren, en las explícitas, ¿qué ocurre? Solamente tengo Y, todo en función de X. Todo en función de X. Normalmente, nosotros estamos pues acostumbrados a trabajar así con estas funciones implícitas. Pero sin embargo, cuando nosotros lo tenemos de esta forma, yo digo, decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Entonces, fíjense, no interesa dónde esté, porque vamos a trabajar con estas funciones también, porque vamos a derivar, vamos a hallar los límites, vamos a hallar un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en las derivadas, donde vamos a utilizar las derivadas implícitas, directamente lo vamos a derivar así, tal como está. No vamos a tener que despejarla, porque imagínate, ¿será que de aquí puedes despejar la variable dependiente? Pues no lo vas a poder, ¿verdad? Bueno, en cualquier momento se va a cortar, por favor ingresen al siguiente enlace. Entonces, fíjense, aquí también no voy a poder despejar de su argumento, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué hago? Pues vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Bien, entonces tenemos las funciones explícitas y las funciones implícitas. Bien, ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, dentro de este tipo de funciones, vamos a ver o vamos a encontrar el campo de existencia para la variable x y para la variable y, o simplemente vamos a llamar o vamos a hallar el dominio real de una función. Ahora, ¿qué se